Y si los conflictos que vemos en las noticias no son nuevos, sino que son los actos finales de una historia que comenzó en los albores del tiempo? Y si las tensiones geopolíticas de hoy, que analizamos con mapas satelitales y datos económicos, son solo la manifestación moderna de antiguas rivalidades espirituales y fraternales que nunca se resolvieron? En junio de 2025, el mundo fue testigo de cómo la tensión entre Irán e Israel estallaba en una guerra abierta. Fue un recordatorio brutal de cuán frágil es la paz del hombre. Pero mientras el mundo lo veía como un conflicto moderno, la verdad es que estábamos escuchando un eco de una rivalidad mucho más antigua que las naciones mismas. La Biblia, el libro de historia más profundo que poseemos, nos invita a ver más allá de la superficie. Nos enseña que las luchas que definen nuestro mundo a menudo tienen raíces familiares, heridas que supuran a través de los milenios. Esta no es una simple metáfora, es un principio teológico. Las batallas que vemos en la tierra son a menudo el reflejo de una guerra espiritual más grande, una guerra que gira en torno a las promesas del pacto de Dios. La primera tragedia humana registrada, el primer conflicto, fue un fratricidio. Caín mató a su hermano Abel no por territorio, sino por una cuestión de adoración y aceptación ante Dios. La primera sangre derramada estableció un patrón de conflicto nacido de la envidia y la rebelión espiritual. Más tarde, tras el diluvio, la primera gran división de pueblos surgió de la arrogancia en la Torre de Babel, un intento unificado del hombre por alcanzar los cielos sin Dios. Pero las divisiones más íntimas, complejas y duraderas, las que trazaron las líneas de falla de Oriente Medio hasta el día de hoy, surgieron del seno de una sola familia, la familia de Abraham. Es en la historia de sus hijos y nietos donde encontramos el ADN de los conflictos que hoy acaparan los titulares. Comprender estas antiguas disputas no es solo un ejercicio académico, es descubrir la plantilla, el guión original de una lucha que continúa hasta nuestros días. Para descifrar el código del conflicto en Oriente Medio, debemos retroceder a sus protagonistas originales. El primero de estos dramas familiares es la historia de Isaac e Ismael, los dos hijos de Abraham, el padre de la fe. Abraham anhelaba un heredero, y Dios le prometió uno a través de su esposa Sara, un hijo que llevaría el pacto a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Pero esta promesa venía con una prueba de fe. Nacería de su esposa estéril y anciana. Los años pasaron, la duda creció, y en un acto de impaciencia y falta de fe, Abraham y Sara decidieron ayudar a Dios. Abraham tuvo un hijo con la sierva egipcia de Sara, Agar. Su nombre fue Ismael. 14 años después, cuando Abraham tenía 100 años, Dios cumplió su promesa original de manera milagrosa. Sara, a sus 90 años, concibió y dio a luz a Isaac, el hijo del pacto, el heredero legítimo. Aunque ambos eran hijos de Abraham, sus destinos y los de sus descendientes tomaron caminos divergentes. A Isaac se le confirmó el pacto de la tierra y la descendencia a través de la cual vendría el Mesías. Pero Dios en su misericordia no abandonó a Ismael. Le prometió que también sería padre de una gran nación, de 12 príncipes. Sin embargo, la profecía sobre el carácter de Ismael y su descendencia, dada a su madre Agar por el ángel del Señor, fue ominosa y ha resonado a lo largo de la historia de los descendientes de Ismael, quienes se asentaron en los desiertos de Arabia y se convirtieron en los progenitores de muchos de los pueblos árabes. Esta antigua división, este doloroso cisma familiar, sentó las bases para una tensión inherente en la región que perdura hasta hoy. La segunda rivalidad, aún más directa, íntima e intensa, es la de los hijos de Isaac, los gemelos, Jacob y Esaú. Su conflicto es tan fundamental que la Biblia nos dice que comenzó literalmente antes de que nacieran. En el vientre de su madre, Rebeca, los bebés luchaban de tal manera que ella, angustiada, clamó a Dios: «Si es así, ¿para qué vivo yo?». Génesis 25:22. La respuesta que recibió no fue solo para calmar a una madre preocupada, fue una de las profecías más definitorias y concisas de la historia de Oriente Medio. En Génesis 25, versículo 23, leemos las palabras exactas: «Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas.
un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Desde antes de nacer, sus destinos estaban trazados. Un principio de elección soberana que a menudo es difícil de entender para la mente humana. Esaú, el mayor, nació primero, pelirrojo y velludo, y se convirtió en un cazador, un hombre impulsivo de apetitos terrenales. Jacob, el menor, nació agarrado del talón de su hermano, y creció para ser un hombre astuto que valoraba las promesas espirituales. La profecía comenzó a cumplirse cuando Esaú, en un momento de hambre y desprecio por su herencia espiritual, vendió sus derechos de primogenitura a Jacob por un simple guiso de lentejas. La Escritura lo condena por esto, diciendo que así menospreció Esaú la primogenitura. Más tarde, a través de un engaño orquestado por su madre, Jacob recibió la bendición patriarcal de su padre Isaac, una bendición que confirmaba su preeminencia y la herencia del pacto abrahámico. La reacción de Esaú, registrada en Génesis 27:41, fue un odio asesino. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: «Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob». Aunque los hermanos finalmente se reconciliaron años después en un encuentro tenso, la enemistad entre sus descendientes se consolidó. Jacob, que su nombre fue cambiado por Dios a Israel, se convirtió en el padre de las 12 tribus. Esaú, también conocido como Edom, que significa rojo, se estableció en las escarpadas montañas rocosas al suroeste de Israel, en una tierra que llegó a conocerse como Edom. La nación de Edom se convirtió en un adversario perpetuo de Israel. El libro de Números relata cómo los edomitas se negaron con hostilidad a permitir que sus hermanos, israelitas, pasaran por su tierra en el camino a la tierra prometida. Pero su traición alcanzó su punto culminante durante la invasión babilónica. Mientras Jerusalén ardía, los edomitas no solo se regocijaron, sino que participaron en el saqueo y cortaron la retirada de los fugitivos judíos. El profeta Abdías dedica todo su libro, la profecía más corta del Antiguo Testamento, a condenar a Edom por su orgullo y su traición. Con palabras escalofriantes, Abdías canaliza la ira de Dios, diciendo: «La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. Pues como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones». Este antiguo odio fraternal, esta amargura por una herencia perdida y la traición en el momento de mayor debilidad de Israel, es una fuerza espiritual que, según muchos profetas, resurge en los enemigos de Israel en los últimos días. Es un espíritu que busca aniquilar al pueblo del pacto. Con este telón de fondo de antiguas rivalidades, nuestra atención se centra ahora en un imperio que cambiaría el mundo y que jugaría un papel dual y fascinante en la historia de Israel: Persia, el Irán moderno. La Biblia nos presenta a Persia como una espada de doble filo. En la soberanía de Dios, la misma tierra fue utilizada primero como un instrumento de liberación milagrosa, y luego se convirtió en el escenario del primer complot genocida contra el pueblo judío. Para entender el papel profético de Irán hoy, debemos entender primero esta dualidad histórica. Primero, el libertador. En el siglo VI a.C., el pueblo judío estaba en su punto más bajo. Su nación había sido destruida, el magnífico templo de Salomón reducido a escombros, y la élite de la nación había sido deportada a Babilonia. Desde una perspectiva humana, la historia de Israel había terminado. Pero Dios, que nunca rompe sus promesas de pacto, ya había anunciado su increíble plan de rescate con especificidad que desafía a toda lógica humana. A través del profeta Isaías, que ministró casi 150 años antes de los eventos, Dios no solo predijo la caída del poderoso imperio babilónico, sino que nombró al rey pagano que lo haría. En Isaías capítulo 44, versículo 28, Dios habla de un hombre que aún no había nacido, diciendo de Ciro: «Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado». Esta profecía es asombrosa no solo por nombrar a Ciro, sino por atribuirle el cumplimiento de la voluntad de Dios, llamándole mi pastor. La profecía de Isaías sobre Ciro es aún más detallada y profunda. En el capítulo 45, Dios se dirige directamente a este futuro rey de Persia como si ya estuviera presente, revelando el propósito detrás de su ascenso al poder.
En los versículos 1 al 4 leemos: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Analicemos la magnitud de esta declaración. Dios llama a un rey pagano su ungido, un título reservado para los reyes y sacerdotes de Israel. Declara que Él es quien le da la victoria militar, no los dioses persas, y revela el propósito final. No es por el bien de Ciro, sino por amor de mi siervo Jacob, para que el mundo sepa que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Imagina la fe que se necesitaba para aferrarse a una promesa tan específica durante los oscuros años del exilio. Y luego imagina el asombro cuando, en el año 539 a.C., la historia se alineó perfectamente con la profecía. Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia de una manera que la historia secular registra como rápida y casi milagrosa. Y en su primer año de reinado emitió un edicto, preservado en la arqueología en el famoso cilindro de Ciro y registrado en la Biblia en el libro de Esdras. Este edicto revirtió la política de los imperios anteriores y permitió que los pueblos cautivos, incluidos los judíos, regresaran a sus hogares y reconstruyeran sus templos. No solo lo permitió, sino que el tesoro persa financió la reconstrucción. Dios usó a un rey pagano que no lo conocía personalmente para cumplir su plan de redención, demostrando que su soberanía no conoce límites políticos ni geográficos. Pero en esa misma tierra de Persia, un siglo después del liberador Ciro, surgió una sombra, un espíritu diametralmente opuesto. El libro de Ester nos transporta a la opulenta pero peligrosa corte del rey persa Asuero, también conocido como Jerjes I. Es una historia de intriga, política y odio racial que casi resulta en la aniquilación del pueblo judío. El antagonista de la historia es un hombre llamado Amán, un personaje cuya ascendencia es la clave para entender su odio. La Biblia lo identifica como un agageo, lo que significa que era un descendiente de Agag, el rey de los amalecitas. Los amalecitas fueron el primer pueblo en atacar a Israel sin provocación cuando salieron de Egipto. Debido a su crueldad, Dios declaró en Éxodo 17:16 que tendría guerra con Amalec de generación en generación. Amán, por lo tanto, no era solo un funcionario arrogante, encarnaba un odio antiguo y satánico contra el pueblo del pacto de Dios. Cuando Amán fue ascendido a la posición de primer ministro del imperio, el rey ordenó que todos se inclinaran ante él. Y todos lo hicieron, excepto un hombre, un judío llamado Mardoqueo, que trabajaba como funcionario menor en la puerta del palacio. La negativa de Mardoqueo a inclinarse, basada en su convicción de que solo debía adorar a Dios, fue vista como un acto de rebelión. Cuando los otros funcionarios le preguntaron por qué desobedecía la orden del rey, Mardoqueo simplemente les reveló, como dice Ester 3:4, que él era judío. Cuando Amán se enteró, se llenó de una furia desmedida, pero en su orgullo le pareció poca cosa castigar a un solo hombre. El versículo 6 nos dice: procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Su ofensa personal se transformó en un complot genocida. Amán era un maestro de la manipulación. Se presentó ante el rey Asuero y, sin nombrar específicamente a los judíos, los describió como una amenaza interna. En Ester 3, versículo 8, leemos sus palabras exactas. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos con vida. Luego endulzó el trato ofreciendo una suma astronómica de 10.000 talentos de plata de su propio dinero al tesoro real. El rey Asuero, indiferente, se quitó su anillo de sello y se lo dio a Amán. Con el poder del anillo del rey, el decreto era irrevocable. Se enviaron cartas por todo el imperio con la orden, registrada en Ester 3:13, de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, y de apoderarse de sus bienes.
El terror se apoderó de las comunidades judías. Parecía que un holocausto antiguo era inevitable. Pero Dios, como siempre, tenía un plan. En su providencia había colocado a una agente secreta en el lugar más improbable, el trono de Persia. La reina Ester, una joven judía huérfana, había ocultado su identidad por consejo de su primo Mardoqueo. Ahora era la única esperanza de su pueblo. Mardoqueo le envió un mensaje, desafiándola a arriesgar su vida intercediendo ante el rey. Su pregunta, registrada en Ester 4:14, ha resonado a través de los siglos como un llamado al propósito divino para cada creyente. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esas palabras golpearon a Ester en lo más profundo de su ser. Entendió que su vida, su posición, no eran una coincidencia. Ester aceptó su misión con una fe extraordinaria, pero no antes de llamar a su pueblo a la guerra espiritual. Su respuesta a Mardoqueo fue: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis donallas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Ester 4:16. Solo después de 3 días de oración y ayuno, se vistió con sus ropas reales y se presentó ante el rey, un acto que podría haberle costado la vida. Lo que sigue es una de las reversiones más dramáticas de la Biblia. Ester, con sabiduría divina, invita a Amán y al rey a 2 banquetes. Entre los banquetes, Amán, lleno de orgullo, construye una horca para Mardoqueo. Pero esa misma noche, el rey Asuero no puede dormir. Ordena que le lean las crónicas del reino y se le recuerda que Mardoqueo le había salvado la vida y nunca había sido recompensado. Justo en ese momento, Amán llega para pedir permiso para colgar a Mardoqueo. El rey, sin saber sus intenciones, le pregunta qué se debería hacer para honrar a un hombre. Amán, pensando que el rey habla de él, describe una ceremonia fastuosa. El rey entonces le ordena que le haga exactamente eso a Mardoqueo. La humillación de Amán es total. En el segundo banquete, Ester finalmente revela el ploto, señalando a Amán como el enemigo. Cuando el rey se entera de que Amán también había construido una horca para el hombre que le salvó la vida, su destino queda sellado. El rey ordena: «Colgadle en ella». Ester 7:9. Amán es ejecutado en la misma horca que preparó para Mardoqueo. Un nuevo decreto permite a los judíos defenderse y el día destinado a su aniquilación se convierte en un día de victoria. La historia de Ester establece un patrón, un plot de aniquilación desde Persia y una intervención divina que lo revierte. Con ese patrón en mente, de una Persia que puede ser tanto liberadora como destructora, volvemos al profeta Ezequiel. Exiliado en Babilonia, en un momento de desesperanza nacional, Dios le abre una ventana al futuro lejano, a los últimos días. Le revela un drama que se desarrollaría milenios después, cuando el pueblo judío, una vez más, estuviera de vuelta en su tierra. Dios le ordena a Ezequiel que se convierta en el heraldo de esta profecía. En los primeros versículos del capítulo 38, la instrucción es solemne y directa. «Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él». Ezequiel 38:1-2. El lenguaje es militar y geográfico. Dios está señalando un futuro líder y a su base de operaciones. Como hemos visto, estas antiguas regiones de Magog, Mesec y Tubal son identificadas por los historiadores con las áreas que hoy comprenden Turquía y las estepas del sur de Rusia. La profecía está centrando nuestra atención en un poder que surgirá del norte de Israel. La identidad de Gog es un misterio. Probablemente es un título para el rulente final de esta región, un dictador con un poder inmenso. El título completo de este líder es Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Esa frase, príncipe soberano, es una traducción de 2 palabras hebreas, Nasi, Rosh. Mientras que Nasi significa príncipe o líder, la palabra Rosh ha sido objeto de fascinación durante siglos. Rosh en hebreo significa cabeza o jefe, por lo que podría ser simplemente príncipe jefe. Sin embargo, muchos eruditos bíblicos, comenzando con Gesenius en el siglo XIX, uno de los padres de la lexicografía hebrea moderna, han argumentado que Rosh aquí se usa como nombre propio, refiriéndose a un pueblo específico.
Señalan su similitud fonética con la Rus, el pueblo de origen escandinavo que se estableció en las áreas de la actual Ucrania y Rusia occidental en la Edad Media y que finalmente le dio su nombre a Rusia. Si esta interpretación es correcta, Ezequiel, hace más de 2600 años, estaba identificando a la futura Rusia como la nación líder de esta coalición invasora de los últimos días. Durante la Guerra Fría, esta idea ganó mucha popularidad. Luego, con la caída de la Unión Soviética, pareció desvanecerse. Pero en el siglo XXI, con el resurgimiento de una Rusia nacionalista y expansionista, que ahora proyecta su poder en todo el Oriente Medio, esta antigua profecía ha vuelto a cobrar una relevancia sorprendente. Una coalición necesita socios, y la profecía de Ezequiel nombra a los principales aliados que se unirán a Rusia en esta invasión. La lista, en el versículo 5 del capítulo 38, es un ¿quién es quién de las actuales alianzas antioccidentales en la región? El versículo dice, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. El primer nombre, Persia, como ya hemos establecido, es el nombre histórico de Irán. La nación que, en la historia de Esther, intentó aniquilar a los judíos, es nombrada como el principal socio de Rusia en este ataque final. Hoy, la alianza militar, política y económica entre Rusia e Irán es un pilar de la geopolítica mundial. El segundo socio clave es nombrado en el versículo 2, Turquía, identificada como Mesec y Tubal. Durante décadas, Turquía fue un miembro de la OTAN y un aliado secular de Occidente. Esta parte de la profecía parecía improbable. Sin embargo, en los últimos 20 años, hemos visto a Turquía alejarse de Occidente y forjar una relación estratégica compleja con Rusia. Los otros socios mencionados son Cus, Sudán, Etiopía, y Fut, Libia, naciones del norte de África donde la influencia rusa e iraní ha crecido exponencialmente. Con los actores y la oportunidad identificadas, la profecía revela el motivo. ¿Qué impulsa esta vasta coalición? ¿Es una yihad religiosa? ¿Una cruzada ideológica? Ezequiel nos dice que el motivo es mucho más primario, la codicia. Dios describe el pensamiento que surgirá en la mente de Gog, el líder invasor. Es un plan frío y calculador. En Ezequiel 38, versículo 12 se detalla el objetivo: para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ahora pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en el centro de la tierra. La frase arrebatar despojos y tomar botín es inequívoca. Es una guerra por la riqueza. Por siglos, esto fue un enigma. Israel era una nación sin grandes recursos naturales, pero en nuestra generación, el enigma se ha resuelto. En 2009 y 2010 se descubrieron los gigantescos yacimientos de gas natural Tamar y Leviatán en las aguas de Israel, valorados en cientos de miles de millones de dólares. De repente, Israel se convirtió en un actor energético clave con el potencial de suministrar gas a Europa y amenazar el dominio energético de Rusia, que es la base de su economía. De repente, Rusia tiene un motivo económico directo para querer controlar esos recursos. Además, el botín hoy en día no es solo oro o plata. La profecía habla de ganado y posesiones. En el siglo XXI, esto se traduce en propiedad intelectual. Israel, la nación startup, es un líder mundial en ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnología médica y software. Su riqueza intelectual es un botín de incalculable valor. El antiguo motivo del saqueo ahora tiene perfecto sentido en el contexto económico y tecnológico de nuestro tiempo. El momento de la invasión también está especificado. La profecía se repite varias veces en que esto ocurrirá al cabo de años, o en los postreros días, después de que el pueblo judío haya sido reunido de un largo exilio. El capítulo 38, versículo 8 lo describe así: de aquí a mucho tiempo serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, sobre los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Esta es una de las profecías más notables jamás escritas. Durante 1900 años, desde que los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el pueblo judío estuvo disperso por todo el mundo. La tierra de Israel estaba en gran parte desolada, gobernada por una sucesión de imperios.
La idea de que regresaran y formaran una nación soberana parecía una imposibilidad histórica. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue declarado. El cumplimiento de esta condición previa, el regreso milagroso de los judíos a su tierra ancestral, es considerado por muchos como el disparo de salida del reloj profético de Dios para los últimos tiempos. El profeta Jeremías, contemporáneo de Ezequiel, también habló de este futuro regreso con palabras de gran consuelo. En Jeremías 31, versículos 8 y 10, Dios promete: «He aquí que yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra. Oíd palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel, lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño». Vivimos en la generación que ha sido testigo del cumplimiento literal de estas promesas. Quizás la pieza más extraña y específica del rompecabezas profético de Ezequiel es la identidad de los espectadores. En medio de esta vasta guerra, un grupo de naciones no participa, sino que se limita a hacer una pregunta de protesta. En el capítulo 38, versículo 13 leemos: «Sabai de Dan, y los mercaderes de Tarsís y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos y has reunido tu multitud para tomar botín?». Vamos a examinar a estos curiosos observadores. Sabai de Dan son nombres de tribus y reinos antiguos bien documentados, situados en la península arábiga. Son los ancestros de los pueblos que hoy habitan en Arabia Saudí y las naciones del Golfo Pérsico. Durante 70 años, estas naciones lideraron la oposición militar y política contra Israel. La idea de que se mantuvieran al margen mientras una coalición que incluía a su enemigo mortal, Irán, atacaba a Israel, era impensable. Pero en los últimos años, el mundo ha sido testigo de los acuerdos de Abraham. Impulsados por el miedo existencial a un Irán nuclear, estas naciones del Golfo han forjado una alianza estratégica y de seguridad sin precedentes con Israel. De repente, la extraña profecía de Ezequiel sobre los espectadores árabes que cuestionaban al invasor del norte se ha convertido en una realidad geopolítica asombrosa, cumplida con una precisión que desafía la coincidencia. El otro grupo, los mercaderes de Tarsís, a menudo interpretado como una potencia marítima occidental, y sus leoncillos, Estados Unidos, Canadá y Australia, también se quedan al margen. Su protesta diplomática sugiere una falta de voluntad para intervenir militarmente, una tendencia cada vez más visible en la política occidental actual. Con cada pieza en su lugar en este tablero de ajedrez cósmico, la profecía avanza hacia su clímax. La invasión comienza. La vasta coalición del norte desciende sobre los montes de Israel, una fuerza tan abrumadora que se describe como una nube para cubrir la tierra. Ezequiel 38:16. Los aliados tradicionales de Israel, como hemos visto, se limitan a protestar. Humanamente, la situación es desesperada. La aniquilación parece ser cuestión de horas. Pero es precisamente en este momento de total impotencia humana cuando la verdadera naturaleza de la batalla se revela. No es una guerra de Israel contra las naciones. Es una guerra de Dios contra el orgullo de las naciones. En el momento en que las botas enemigas pisan suelo sagrado, la paciencia de Dios llega a su fin y su ira se enciende. En Ezequiel 38, versículo 18 y 19, Dios mismo declara: «Y será en aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, que subirá mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel». Este no es un temblor de tierra ordinario. La profecía describe un evento sísmico de tal magnitud que los peces del mar, las aves del cielo y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Ezequiel 38:20. Es un acto de poder sobre la creación misma diseñado para infundir terror y desmantelar por completo la organización del ejército invasor. El gran terremoto es solo la primera arma del arsenal de Dios. Inmediatamente después, en medio del caos y el terror de la tierra temblando bajo sus pies, Dios desata una guerra psicológica y civil en las filas de la coalición. La profecía es explícita. En el versículo 21 del capítulo 38, Dios declara: «Y en todos mis montes llamaré contra él la espada de cada cual será contra su hermano». Imagina esta escena de pesadilla.
Un ejército multinacional, compuesto por soldados de Rusia, Irán, Turquía, Libia, Sudán, cada uno hablando su propio idioma, cada uno con sus propias lealtades y desconfianzas. De repente, sumidos en la oscuridad y el terror del terremoto, la cohesión se rompe. La paranoia se apodera. Un soldado ve una sombra y dispara. Un batallón piensa que está siendo flanqueado por otro. La vasta y prodigiosa maquinaria de guerra se vuelve sobre sí misma, canibalizándose en una orgía de fuego amigo y confusión. El ejército más grande reunido en la región se convierte en su propio verdugo. Dios no necesita un ejército para derrotar a sus enemigos. A veces simplemente les permite consumirse en su propia maldad y desconfianza. Mientras el ejército invasor se desintegra en una lucha fratricida, Dios desata la siguiente oleada de su juicio divino. El versículo 22 del capítulo 38 es uno de los pasajes más concentrados de juicio en toda la Escritura. Comienza con las palabras: «Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre». Pestilencia, una plaga. Una guerra biológica de origen divino que se extiende por los campamentos militares. Los soldados que sobrevivieron al terremoto y al fuego amigo ahora son debilitados y decimados por una enfermedad repentina e incurable. Y con sangre. La carnicería es inmensa. Y entonces viene el golpe de gracia. El clímax de la intervención divina, que utiliza los elementos mismos de la naturaleza como armas. El resto del versículo 22 dice: «Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre». No es una simple tormenta, es un diluvio. Piedras de granizo lo suficientemente grandes como para aplastar equipos y hombres. Y luego, el juicio final, fuego y azufre lloviendo del cielo. Una imagen que evoca la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero aplicada a la escala de un ejército masivo. Es la aniquilación total y absoluta. Una demostración de poder tan inequívoca que nadie en la tierra podrá atribuirla a la suerte, a un arma secreta o a la habilidad del hombre. El propósito de esta intervención tan dramática no es un misterio. Dios mismo lo declara al final del capítulo 38, en el versículo 23. Es una declaración de misión para todo el mundo. «Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor». El objetivo es la gloria de Dios. Es una revelación global y forzosa de su existencia, su poder y su santidad. En una era de escepticismo y humanismo, donde el hombre se ha puesto a sí mismo en el trono, Dios reclama su lugar legítimo. El evento está diseñado de tal manera que la única conclusión lógica, incluso para el más acérrimo de los escépticos, será que una fuerza más allá de la comprensión humana ha intervenido en la historia. La guerra de Gog y Magog no es principalmente sobre la salvación de Israel, es sobre la revelación de Dios a las naciones. La supervivencia de Israel es un subproducto de la determinación de Dios de glorificar su propio nombre en la tierra. Y esta es una clave para entender todo el plan de Dios. Todo lo que hace, en última instancia, es para su propia gloria. El capítulo 39 de Ezequiel se centra en las consecuencias de esta batalla y los detalles que proporciona sirven para enfatizar la escala de la victoria de Dios. La primera tarea para Israel después de la batalla es la limpieza del campo de batalla. La cantidad de armamento abandonado por el ejército destruido es tan inmensa que se convierte en una fuente de energía nacional. En el versículo 9 leemos: «Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, y astiles de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años». Pensemos en esto por un momento. 7 años. La nación de Israel, una economía moderna del primer mundo, tendrá tanto equipo militar abandonado que no necesitará otras fuentes de combustible durante 7 años. La imagen es profundamente simbólica. Dios toma los instrumentos de guerra, el orgullo del poderío militar del hombre, y los reduce a simple leña. Toma lo que fue diseñado para la muerte y lo transforma en una fuente de vida, calor y energía. Es una lección sobre la soberanía de Dios y su capacidad para revertir los planes del enemigo,
y convertirlos en una bendición para su pueblo. Si la limpieza del armamento es una tarea de 7 años, la de los caídos es una emergencia sanitaria y espiritual de proporciones bíblicas. El texto nos dice que la cantidad de muertos es tan inmensa que la tierra misma queda contaminada. La purificación se convierte en una prioridad nacional. El capítulo 39, versículo 12 nos da la increíble línea de tiempo. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. 7 meses de trabajo continuo, involucrando a toda la nación, solo para enterrar los cuerpos de los soldados invasores. La profecía es tan específica que describe en los versículos 14 y 15 que se designarán hombres de continuo empleo que recorrerán la tierra en busca de un solo hueso humano que haya quedado sin enterrar y colocarán una señal junto a él para que los sepultareros vengan y lo entierren. Se establecerá una fosa común masiva en un valle al este del Mar Muerto, que será rebautizado como el Valle de la Multitud de Gog. Será un monumento sombrío y permanente a la locura de enfrentarse al Dios de Israel. Estos detalles gráficos no están ahí para ser morbosos, están para grabar en la mente del lector la finalidad y la escala de la derrota. Fue una aniquilación tan completa que dejó una cicatriz literal en la geografía de la tierra. Y todo esto sirve a un propósito superior, como concluye el versículo 7, «Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo en Israel». La noticia de este evento se extenderá por todo el mundo, y la gloria del Dios de Israel será innegable. La visión de Ezequiel, aunque monumental, no es un evento aislado en la narrativa bíblica. Es una pieza clave en un vasto rompecabezas profético que se extiende por todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, pintando un cuadro coherente del plan de Dios para los últimos días. El profeta Daniel, un contemporáneo de Ezequiel, que servía en la corte de Babilonia, tuvo una serie de visiones que trazaban todo el curso de la historia gentil desde su tiempo hasta el final. En Daniel 2, interpretó el sueño del rey Nabucodonosor sobre una gran estatua hecha de diferentes metales, una cabeza de oro, Babilonia, pecho y brazos de plata, Medo-Persia, vientre y muslos de bronce, Grecia, y piernas de hierro, con pies de hierro y barro, Roma y su forma final y dividida. Daniel profetizó que todos estos reinos terrenales serían finalmente aplastados. En Daniel 2, versículo 44 leemos, «Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y ni será dejado a otro pueblo, menos saque todos estos reinos en sus días, y permanecerá para siempre». Esto establece un principio fundamental. La historia humana, con todos sus imperios, tiene una fecha de excaducidad y se dirige hacia el establecimiento del reino de Dios. Siglos después, el profeta Zacarías profetizó específicamente sobre el estatus de Jerusalén en los últimos días. En Zacarías 12, versículos 2 y 3, Dios declara, «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». ¿Hay una descripción más precisa de la situación diplomática de Jerusalén hoy? Es el centro de la controversia mundial. Es una piedra pesada que ninguna nación o cuerpo internacional ha sido capaz de mover o resolver. La profecía de Zacarías nos dice que esta tensión no disminuirá, sino que aumentará hasta que todas las naciones se involucren. El mismo Jesús, en su discurso profético más importante, pronunciado en el Monte de los Olivos y registrado en Mateo 24, les dio a sus discípulos las señales que precederían a su regreso. Les advirtió, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino». Mateo 24, 6 y 7. La guerra masiva de Ezequiel encaja perfectamente en el tipo de conflicto que Jesús dijo que caracterizaría el periodo previo a su venida. Todas estas profecías, dadas en diferentes siglos, apuntan en la misma dirección. Así que hemos recorrido un vasto de paisaje de historia y profecía. Desde las antiguas rivalidades fraternales en Génesis, pasando por la intriga palaciega en Persia, hasta las visiones cósmicas de los profetas de Israel.
Hemos visto cómo estos hilos, tejidos a lo largo de miles de años, parecen converger en el escenario mundial de nuestro tiempo. Hemos visto una coalición de naciones, liderada por Rusia, Irán y Turquía, predicha hace 26.000 años formarse ante nuestros ojos. Hemos visto un motivo para la guerra, la codicia de recursos, que no tuvo sentido durante siglos, pero que ahora es una razón geopolítica de primer orden. Hemos visto una realineación de las naciones árabes, algo que ningún analista político predijo, pero que Ezequiel describió con una precisión asombrosa. Hemos visto la descripción de una batalla que no se gana con ejércitos, sino con el poder de la naturaleza misma. Y hemos visto que el propósito de todo esto es la revelación de la gloria de Dios. Una historia de esta magnitud, que habla de eventos tan cataclísmicos y de un futuro tan turbulento, inevitablemente nos lleva a una pregunta personal y profunda. ¿Qué hacemos con una historia como esta? Si la tomamos en serio, si aceptamos la posibilidad de que este antiguo escrito se esté desarrollando, podría fácilmente conducirnos al miedo, a la ansiedad, a una sensación de impotencia ante fuerzas históricas que parecen estar mucho más allá de nuestro control. Podríamos sentirnos como pequeños botes en un océano inmenso, con una tormenta colosal formándose en el horizonte, sabiendo que no podemos hacer nada para detenerla. Y ese sentimiento es comprensible. La escala de estos eventos profetizados es abrumadora. El mundo que describe parece inestable y peligroso. ¿Es ese el punto final de la historia? ¿Dejarnos con una sensación de fatalidad y temor? ¿Ese es el propósito de Dios al revelarnos estas cosas? Definitivamente no. Después de guiarnos a través del valle de la sombra de la guerra y el conflicto, la Biblia no nos abandona ahí, nos ofrece una perspectiva final, una luz que brilla más allá de la tormenta y que le da sentido a todo lo que hemos visto. La historia de la profecía bíblica, en su totalidad, no trata principalmente sobre la caída de las naciones o el surgimiento de los imperios. Esos son solo el telón de fondo de la historia, el escenario sobre el que se desarrolla el verdadero drama. La verdadera historia trata sobre la relación entre un Dios santo y amoroso y la humanidad que Él creó. Trata de un Dios que es soberano sobre la historia, un Dios que no es un espectador pasivo sino el autor y director de esta gran obra, que conoce el fin desde el principio y que nos cuenta fragmentos del futuro, no para asustarnos, sino para demostrarnos que Él tiene el control. La profecía es la prueba de Dios de que Él está por encima del tiempo y de la historia. Y si podemos confiar en que su palabra es verdadera cuando habla de la geopolítica de naciones lejanas con una precisión tan asombrosa, entonces también podemos confiar en que es verdadera cuando nos habla del asunto más importante de todos, la condición de nuestro propio corazón. El mismo libro que predice con tanto detalle el conflicto de Irán e Israel, también nos cuenta la historia de un Dios que vio a la humanidad perdida, enredada en su propio dolor y pecado, y en lugar de abandonarla, intervino de la manera más personal, costosa y amorosa posible. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. El castigo por ese pecado es la muerte, una separación eterna de nuestro Creador. Pero Dios, en su inmenso amor, no nos dejó en esa condición. Envió a su propio Hijo, Jesucristo, a este mundo caótico, no como un conquistador sino como un siervo, no para condenar sino para salvar. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado y luego voluntariamente fue a una cruz romana. Allí, Él tomó sobre sí mismo el juicio que nosotros merecíamos y 3 días después resucitó de entre los muertos, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. Esa es la historia central de la Biblia, no la guerra de Ezequiel, sino la cruz de Cristo. Y esta historia viene con una promesa, resumida en el versículo más famoso jamás escrito, Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa promesa de vida eterna a través de la fe en Jesucristo cambia radicalmente nuestra perspectiva sobre todo lo demás. Nos ofrece una seguridad que no depende de la estabilidad del mundo sino del carácter inmutable de Dios. Es una seguridad que se basa en la promesa de que una vez que somos adoptados en la familia de Dios a través de la fe en Cristo, nada puede arrebatarnos de su mano. El apóstol Pablo, que entendió esto profundamente, lo escribió con una confianza triunfante en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la roca sólida sobre la que podemos construir nuestras vidas. Cuando el suelo del mundo tiembla con rumores de guerra, nuestros pies pueden estar firmes sobre esta promesa. Cuando las noticias nos llenan de ansiedad, podemos correr a un refugio que nunca falla. Cuando el futuro parece incierto y oscuro, podemos descansar en la certeza de que nuestro futuro eterno está absolutamente seguro en sus manos. Entonces, ¿cómo encajan las dos historias? ¿La historia de la guerra y la historia de la salvación? La profecía es como la sirena de una ambulancia. El sonido puede ser alarmante, indica que hay una emergencia, un peligro inminente. Pero el propósito final de la sirena no es el sonido en sí, sino anunciar que la ayuda, el rescate, viene en camino. Las profecías sobre los tiempos finales son la sirena de Dios para un mundo en emergencia. Son una advertencia seria de que el sistema de este mundo, basado en el orgullo y la rebelión del hombre, está llegando a su fin. Son una señal de que el juicio por el pecado es real, pero al mismo tiempo son el anuncio gozoso de que la ayuda viene en camino. Anuncian que el Rey, Jesucristo, va a regresar a esta tierra no como un cordero sacrificial, sino como el león de la tribu de Judá, para juzgar el mal, derrotar a sus enemigos y establecer su reino de paz y justicia verdaderas. Por lo tanto, no debemos temer a la sirena, debemos escuchar su mensaje. Y el mensaje es simple: es hora de prepararse, es hora de asegurarse de que estamos del lado del Rey que viene, del lado de aquel que ya ha ganado la victoria final. La historia de Esther terminó con el pueblo de Dios siendo salvado de la destrucción. La historia de Ezequiel termina con la nación de Israel siendo salvada de la aniquilación. La historia de la humanidad, según la Biblia, termina con todos aquellos que han puesto su fe en Cristo siendo salvados del juicio y llevados a una eternidad con Él. Ese es el final del libro, y es un final lleno de esperanza. El apóstol Pedro, al hablar de estas cosas, nos da este consejo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? El mismo Dios que conoce los nombres de las estrellas y que guía el curso de las naciones, también conoce tu nombre. Conoce cada una de tus cargas, cada una de tus luchas, cada uno de tus anhelos. Y su invitación para ti hoy es una de las más tiernas de toda la Escritura, registrada en las propias palabras de Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esa es la promesa. En un mundo que nos carga de trabajo, ansiedad e incertidumbre, Él ofrece descanso, ofrece paz, ofrece una seguridad que ninguna crisis mundial puede robar. Y es precisamente sobre esta increíble historia y la esperanza que encontramos en ella que me encantaría continuar la conversación con todos ustedes. Déjenme saber en los comentarios, ¿qué parte de estas historias bíblicas, desde las antiguas rivalidades fraternales hasta las detalladas profecías de los últimos días, les pareció más reveladora o les impactó más? Leer sus reflexiones y descubrimientos es una de las mejores partes de este canal y nos enriquece a todos. Si este viaje a través de la historia y la profecía les ha parecido valioso, un me gusta ayuda enormemente a que este mensaje llegue a más personas que buscan respuestas en estos tiempos confusos. Y si conocen a alguien que podría encontrar fascinante o alentadora esta perspectiva, no duden en compartirle este video. Y por supuesto, si quieren acompañarnos en más exploraciones profundas como esta, los invito a suscribirse y a hacer clic en esa campanita de notificaciones, para que no se pierdan nuestro próximo encuentro con las historias más grandes jamás contadas. Gracias por su tiempo, su atención y su deseo de profundizar. Hasta la próxima. Mantengan la curiosidad y, sobre todo, la mirada en alto.